me lo dijo en inglés. Recording in progress. How nice. How very nice. Well, okay. Maravilloso. Bueno, les decía, entonces, Sergio, levantaste tu mano. Dale, pregunta. Profe, disculpe, me presento, llegué tarde, le pido disculpas, era solo por eso. No hay problema, no te preocupes. ¿Sí? Hacete 15 flexiones de piernas y ya está. O anotate para una choriceada el día que vayamos por allá. No sé, habrá que ver cómo lo arreglamos. Bueno, seguimos, che. Estábamos hablando de esto de la modernidad. ¿Cuándo arranca la modernidad y digamos, con qué suceso? Bueno, muchos proponen que es esto. Consideran que es un hecho tan disruptivo que la capital del Imperio Romano de Oriente haya pasado de manos cristianas a manos musulmanas, como para decir, púmbate, acá se acabó una época. Lo que pasa es que, en última instancia, eso es algo que afecta a Europa. ¿Sí? Al resto del mundo mucho ruido no le hace. A los sudafricanos, a los australianos, a los mongoles, no les cambia nada porque haya pasado eso. Otros proponen, por ejemplo, Marx proponía la Revolución Francesa. ¿Sí? Para Carlos Marx, digo, ¿sí? La Edad Media llegaba hasta la Revolución Francesa, porque él consideraba que el verdadero corte era la Revolución Industrial, porque lo que estaba haciendo era incorporar otro formato de producción, modificar la manera en la cual se llevaba adelante el trabajo. Y entonces él consideraba que las estructuras laborales propias de la Edad Media recién quedaban abolidas en 1789. Esta fecha ha sido rechazada hasta por historiadores marxistas. ¿Sí? En fin, la cuestión es que nosotros, desde la clase, desde la cátedra, la fecha que proponemos es 1492, porque 1492 es justamente el año en el cual los europeos se llevan por delante por primera vez con registro a América. Y digo por primera vez con registro porque también los arqueólogos han comprobado que vinieron a nuestro continente mucho tiempo antes. ¿Sí? Han encontrado restos de construcciones y de cerámicas vikingas en el Canadá y en Norteamérica. Han encontrado cerámica fenicia en Brasil. Incluso hasta han encontrado estatuitas de terracota romanas en México, monedas chinas e hindúes en la costa del Pacífico, lo que nos da la idea de que puede haber habido algún viajero, ¿sí?, que se internó en el mar y llegó a pegar contra estas costas. Lo que no hubo fue conciencia. Lo que no hubo fue conciencia. ¿Qué quiero decir? Los nórdicos pasaron de Noruega a Islandia, de Islandia a Groenlandia y de Groenlandia al Canadá, sin darse cuenta que estaban pasando de un continente a otro. Para ellos el paisaje era el mismo. Un mar embravecido, los hielos, el oso polar, las morsas, las ballenas. No cambiaba el escenario. Estaban siempre dentro del mismo paisaje. ¿Está bien? Y si se dieron cuenta, nunca volvieron a Europa y le dijeron al resto del mundo, che, llegamos a un lugar nuevo. Lo mismo pasó con los chinos. Lo mismo pasó con los chinos. ¿Sí? Hay una armada china que sale a recorrer el mundo antes de 1492. Esa armada china, muy poca gente lo sabe. Esa armada china pasa por el estrecho malayo, ¿sí?, entra en el Océano Índico y llega hasta Madagascar. Vuelve a la China llevando nativos africanos, lleva
hombres y mujeres negros, lleva animales, ¿sí? Lleva frutas, nunca vistas antes en la China. ¿Sí? Y cuando llega, el emperador consulta a sus sabios y les dice, ¿qué hacemos? ¿Salimos a conquistar el mundo? Y los sabios le recuerdan que para algo construyeron la muralla. Entonces, el emperador decide hundir los barcos. Fíjense lo que decide. Hundir los barcos, matar a todos los capitanes y prohibir que nunca más se hable de esto. Que a ningún chino se le ocurra salir a navegar a intentar conquistar algo. Es una decisión política. El mundo podría haber sido otro. Claramente se darán ustedes cuenta. Sin embargo, lo que sucedió es que un aventurero italiano le propone un negocio a una reina pobre. ¿Me entienden las circunstancias? ¿Sí? El aventurero italiano es Cristóbal Colón. ¿Sí? Cristóbal Colón ya le había propuesto este negocio al rey de Portugal. Hay relatos, registros de que Colón habría navegado también bajo la bandera de Inglaterra. ¿Sí? Así que Castilla no fue su primera opción, fue la última. ¿Sí? Cuando Colón firma el contrato con la reina Isabel, fíjense lo que estoy diciendo. Colón firma un contrato que se llama capitulación. ¿Sí? El descubrimiento y el primer tiempo de la conquista de América es una empresa privada. El Estado español lo único que se hace es limitar a entregar concesiones. ¿Sí? El Estado español llega después. Primero vienen los aventureros, los empresarios, y una vez que los aventureros, los empresarios hicieron el gasto, ahí atrás va a venir el Estado. ¿Está bien? Ahora, démosle un poquitito de contexto al asunto. Démosle un poquitito de contexto al asunto. Tenemos una Castilla, que es un reino que está en la península ibérica. No es el único reino. Hay otros 4 reinos más. Está Portugal, que tiene las mismas dimensiones que tiene hoy. Está Aragón, está Navarra y está Granada. ¿Qué pasa con estos reinos? Los portugueses están explorando el mar. Los portugueses ya en 1450 estaban explorando el mar. Si ustedes después terminamos la clase, agarran un mapa o lo googlean, van a encontrar las islas Azores, A-Z-O-R-E-S, y las islas Madeira, y van a ver que dice por. Son 2 grupos de islas que están en el Océano Atlántico. Los portugueses ya habían llegado a esas islas. Como para que tengan una idea, en las islas Madeira, Madeira quiere decir madera, ¿sí? En las Madeira, los portugueses encuentran el alcornoque, ¿sí? El alcornoque es el árbol de cuya corteza se saca el corcho con el que se tapan las botellas de vino, por ejemplo. ¿Sí? Y además los portugueses venían navegando hacia el sur la costa africana. Los portugueses no estaban interesados en lo que pudiera pasar en otros lugares del mundo. Estaban preocupados en crecer ellos. Ahora, había un problema en esa España de ese momento. Estaban conviviendo musulmanes y cristianos. Y ustedes saben que los musulmanes y los cristianos no se han llevado muy bien, que digamos. ¿Sí? De hecho, los cristianos invadieron Tierra Santa, dando lugar a lo que se llamó las cruzadas. Los caballeros andantes, eso
¿sí? Los templarios, todo eso que ustedes puedan recordar. Bueno, en España, en lo que hoy es España, en la península ibérica, los musulmanes estaban desde el año 710. Fíjense la antigüedad que les digo, desde el año 710. Habían llegado a la península ibérica convocados por los visigodos para colaborar en una guerra civil. Y los visigodos se mataron entre sí y los musulmanes se quedaron con España. Se quedaron con España. Arrollaron a los cristianos y establecieron un mundo nuevo, un mundo musulmán, con la capital en Córdoba, ¿sí? Con comercio, estudio de la medicina, de la astronomía, ¿sí? Muy importante, muy importante. ¿Qué hicieron los cristianos ante esa situación? Iniciaron un contraataque. Los historiadores españoles lo llaman reconquista a ese proceso de contraataque. Y dura 7 siglos el contraataque. La reconquista dura 7 siglos. ¿Cuándo termina? Justamente en 1492. El año, el año en el que Colón llega a América. ¿Sí? ¿Por qué termina en ese año? Porque los reyes de Castilla y de Aragón, que se habían casado entre sí, deciden elegir un enemigo común. ¿Me explico? Algo que es muy frecuente. Dos sujetos que quieren fortalecer una alianza eligen un rival en común y entonces le pegan juntos. Se había dado el caso de que tanto en Castilla como en Aragón estaba gobernando la misma familia. El apellido de la familia eran los Trastámara. Así que Fernando de Trastámara e Isabel de Trastámara eran aspirantes al trono, cada cual en su tierra. En Aragón, los aragoneses tenían en práctica una costumbre política similar a la de los franceses. Esa costumbre se llama ley sálica y prohibía que las mujeres gobernasen. En Castilla eso no pasaba. Los castellanos ya habían tenido mujeres como reinas. No tenían ningún problema. Si era un heredero, heredero. Si era heredera, heredera. Lo que interesaba era que fuera legítima. Los castellanos estaban saliendo de una guerra civil. Una guerra civil en la que se habían enfrentado los partidarios de dos mujeres. Dos hijas supuestas del rey anterior. Y dos bandos, uno partidario de una, otro partidario de la otra. Un grupo partidario de Isabel y otro grupo partidario de Juana. ¿Sí? Los que querían, esto es chumerío, ¿sí? Esto es intrusos en la historia, ¿no? Los que querían sacarse de encima a Juana, la acusaron de ser hija bastarda. Decían, no, la reina engañaba al rey. Y entonces vos no sos hija del rey, vos sos hija del conde Beltrán. Y entonces la llamaban la Beltraneja. Pobrecita, Juana la Beltraneja. Así que hubo una guerra civil en Castilla. Un bando, el bando de Juana, fue apoyada por Portugal. Otro bando, el bando de Isabel, fue apoyada por Aragón. ¿Sí? Perdió Juana, así que bueno, ganó Isabel. Y además de que ganó Isabel, el obispo de Toledo, pillo, muy pillo, el obispo de Toledo, imaginó que si resulta que había algo de onda entre Isabel y Fernando, podía ser que el hijo de estos dos muchachos heredase las dos coronas juntas. ¿Se entiende?
el arzobispo de Toledo pergeñó que siendo primos igual se pudieran casar. ¿Sí? Eran menores de edad, se casaron igual, en secreto. Y cuando cada uno de ellos llegó respectivamente al trono, mira, revelaron que se habían casado. ¿Está bien? Ahora, Fernando podía ser rey en Castilla. Isabel no podía ser rey en Aragón. ¿Está bien? Entonces, como para limar un poquito las perezas, dijeron, che, peguémosle a un enemigo común. Y el enemigo común eran los musulmanes que estaban viviendo en el sur. Tranquilitos, hacía rato que no había guerra en España. ¿Sí? Y entonces arman la campaña de Granada. ¿Sí? Bueno, se quedan con Granada. Les lleva un tiempo el asedio y la conquista, pero ahí oficialmente, el 4 de enero de 1492, se arría por última vez la bandera de la media luna en territorio español. ¿Está bien? Ahí hay una anécdota bastante terrible, ¿no? Que cuenta que el rey de Granada, Boabdil, ¿sí? Fue enviado al exilio. Se rindió, entonces no le cortaron la cabeza, le perdonaron la vida y le permitieron irse. Y entonces cuando el tipo se estaba yendo y sube a caballo la última loma, ¿sí? Desde donde va a ver Granada por última vez, mira y se le pianta una lágrima. ¿Sí? Y la madre, pum, le pega un cazote, ¿sí? Y le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Tremenda la mamá de Baudrillard, ¿no? Tremenda. Bueno, la cosa es que en ese esquema aparece Colón y les ofrece a los reyes un negocio. Señores, yo estoy seguro de que si navego hacia el oeste, le pego, voy a llegar a Asia. Estoy seguro de eso. ¿Sí? Y en realidad estaba en lo cierto. En lo cierto. Relativo, ¿no? Es mentira todo esto que se dice, que los sabios le decían, te vas a caer por el borde. No, no. Lo que los sabios le decían es, Colón, es más grande la tierra que lo que vos pensás. ¿Sí? Te vas a morir de hambre en el viaje, porque imagínense que ustedes tenían que navegar una distancia incierta que les iba a llevar una cantidad de días que no sabían cuántos. Y resulta ser que para la tecnología de la época había una cantidad de días que aguantaba la comida y la bebida a bordo antes de que se pusiera fea. Así que si ustedes navegaban 40 días para la derecha, o para la izquierda en este caso, después tenían que volver 40 días para la derecha. Si en los 40 días se empezaba a pudrir el agua, ¿de qué se disfrazaban? ¿Qué tomaban para volver? ¿Se entiende? Había problemas logísticos que eran de difícil resolución. ¿Sí? Entonces la corona no se arriesga a nada. Lo único que hace con Colón, firma un contratito y le da un barco. Tomá y arreglate. Y Colón se consigue 2 socios que ponen los otros 2 barcos. ¿Sí? Y entonces la reina le promete un montón de cosas a Colón. Bueno, mirá, si llegás vas a ser virrey, capitán general, te vas a poder quedar un quinto de todo lo que recaudemos, te voy a hacer almirante de la mar océano, una cantidad de cosas. Pero digo, imagínense que alguien venga a verlos ustedes y les diga, che, si vos me das 500 pesos, yo con 500 pesos tuyo y un papelito firmado, voy y conquisto Júpiter para vos. Y yo le doy 1000 por las dudas. Te estás riendo, Arminda, pero a ver, pensá esto. ¿Sí? Es un negocio. Es un negocio. ¿Sí? ¿Me explico? Viene Colón y te dice,
Dame un barco y yo te traigo todo, yo te traigo la India. Era un negoción. La India significaba la seda, la canela, la pimienta, el clavo de olor, ¿sí? Hoy son caras. Imagínense en aquella época. Las especias hoy son caras. Piensen en aquel tiempo en el que no había heladera, no había freezer. ¿De qué manera se disimulaba el mal olor o el mal sabor? Eran recontra fundamentales las especias en la dieta de los europeos de aquella época. Además, el que llegaba también a ese lugar controlaba el comercio, ya les dije, de la seda, pero del incienso. Y ustedes dicen, qué pavada el incienso. El incienso se quemaba todos los días en las iglesias. Era un elemento fundamental del culto. Y además era el único desodorante de ambiente que había en una época en la que nadie se bañaba, claramente. ¿Sí? Así que imagínense ustedes, era de supervivencia prender un saumerio en una reunión. ¿Sí? No quieran pensar qué pasaba si tenían que votar todos a mano alzada. ¿Está bien? ¿Sí? Porque uno piensa la historia, hay que imaginarla toda, completa, con pelos, señales, olores. Si no, no vale. ¿Está Qué bien? lástima no vino en esta época, Colón, si no tenía para llevar bastante. No, claro, está bien. Pero vos imaginátelos a los tipos, ¿sí? Cruzando el mar, con la ropa de la época, con la comida de la época, ¿sí? Con los piojos en la cabeza, o sea, nada. Pensalo completo, sin papel higiénico, o sea, imagina toda la escena, lo que era vivir en esos barcos, ¿sí? Y se bajan en un lugar que no conocen, pero transforman el mundo. Miren, miren, una pavada nada más. Esta listita. Tabaco, tabaco, ¿sí? Tomate, choclo, papa, batata. Estas 5 cosas que les digo son productos americanos. El mundo no las conoció hasta que los europeos llegaron a América. ¿Sí? Una pavada nada más, pero para el hecho de que ustedes vean lo transformador que fue. ¿Sí? Para, para Castilla y luego para España, América le va a permitir transformarse en primera potencia mundial. ¿Me explico? ¿Sí? Porque además América va a significar una fuente de metales preciosos, una fuente de oro y de plata que le va a permitir al emperador Carlos financiar sus aventuras políticas en Europa. ¿Está bien? Financiar sus aventuras políticas en Europa. El oro de América no le sirvió a España para ser más rica. El oro de América pasó de mano en mano. ¿Sí? La plata del Perú y el oro de México fueron a parar a los bolsillos de los comerciantes alemanes, holandeses, ingleses, franceses, suecos. No se quedó en España. España quedó tan pobre como antes. ¿Sí? Como la persona no muy preparada que gana una gran herencia y la rifa, se compra una RAM, se va de crucero, ¿sí? Y decide comer con cristal todos los días. Y un buen día, cuando quiere pasar la tarjeta, le sale saldo insuficiente. ¿Y ahora qué hago? Ahora volver al rancho, vender la RAM, ponerle una latita encima porque no tenés ni para ponerle combustible, ni para cambiar los neumáticos, ¿sí? Y volver a comer fideo con agua. ¿Me explico? Eso es España. Esa fue la planificación económica de España. Eso es lo que España aprovechó de los tesoros americanos. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Sí? La edad moderna significa una época en la cual los reyes logran sacarse de encima a sus competidores. Los reyes se sacan de encima a los nobles, a las ciudades, a la iglesia, y se colocan en el centro de la política de sus países.
países que empiezan a coincidir con cierta cultura, con los límites geográficos. Y entonces se va configurando el Estado. Un Estado que nos ofrece el espectáculo de una organización política en torno a un rey o reina, la adhesión a una dinastía. En segundo lugar, la unificación cultural alrededor de una lengua y una religión. En Castilla, en España, el idioma es el castellano. ¿Sí? Nosotros sabemos que hablamos castellano. Afuera de España, ¿sí? Los ingleses dicen Spanish. ¿Está bien? Y lo mismo dicen los alemanes y los franceses, español, ¿sí? Spanien. Fantástico. Nosotros decimos castellano, nosotros sabemos la sutil diferencia que existe entre el valenciano, el mallorquín, el catalán, y sabemos que fue Castilla, el reino de la reina pobre, alimentado por la riqueza americana, la que le impuso la unidad al resto de los reinos. Y además, España se hace católica. ¿Sí? Y entonces expulsa a los judíos, expulsa a los musulmanes. ¿Son los únicos? No son los únicos. Inglaterra se va a volver anglicana. El famoso rey Enrique VIII va a romper relaciones con la Iglesia Católica. El rey se pelea con el Papa y entonces organiza la cultura inglesa en torno a la Iglesia de Inglaterra. Todavía hoy el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y un católico no solamente no puede ser primer ministro, sino que hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial, los católicos no podían votar en las elecciones británicas. ¿Se entiende? ¿Sí? En Dinamarca, los ciudadanos van a votar por el obispo. Se jubila el obispo y los ciudadanos lo votan. En una elección popular, como si votaran por los concejales, porque existe la iglesia oficial de Dinamarca. El ejército dinamarqués tiene capellanes de la iglesia oficial de Dinamarca, que cobran un sueldo del Estado. ¿Me siguen en esta idea? ¿Sí? Un reino, una religión, un idioma. 3 factores de unidad. En Francia, el idioma es el idioma de París, donde se dice oui. Todas las otras regiones de Francia fueron obligadas a hablar esta lengua, el parisino, que oficialmente es el francés. Entonces, este proceso acontece en toda Europa y nos saca de la Edad Media feudal y nos mete en una edad moderna de estados. En este concierto de estados, cada estado va a tener una evolución política en la que la monarquía va a tener un papel central. Esa monarquía va a estar en discusión luego y eso será motivo de nuestro próximo encuentro. ¿Está bien? Nos queda menos de un minuto. Les agradezco la participación. Cualquier duda me van escribiendo en la semana a través de la mensajería. ¿Sí? Yo les programo la sesión para la semana próxima y nos vamos poniendo de acuerdo todas las demás cuestiones. ¿Sí? En cuanto se termina esto, yo lo transformo en video y lo subo a la plataforma. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la presencia, estamos en contacto, ¿sí? Y a disposición para las dudas que me compartan ustedes a través del campus. Nos vemos, chicos. Buena semana. Buen fin de semana, profesor. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Adiós, profe. Que les vaya muy bien.